Dios. Amén. Salmo 42, versos 1 en adelante. Piden la palabra del Señor. Versos 1 en adelante. En el nombre de Jesús, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Es un salmo de los hijos de Coré, ¿no? Y nos presenta aquí el escritor una interrogante, perdón, una comparación, perdón, una comparación, ¿cierto? Una comparación que algunos pueden decir es como extrema, pero lo que quiere plantear con la exclamación o con la comparación el salmista es una realidad que debe ser cierta en nuestra vida y en nuestro corazón. Él observaba, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que el territorio de Medio Oriente, en su gran mayoría, no hay mucha agua. No como aquí en Chile, que hay ríos por todos lados y lagos y lagunas por todas partes. Es más desértico. Entonces, el agua es escasa. Y los ciervos andan buscando, se van hacia el interior de los terrenos, ¿cierto? Buscando pastos. Pero el calor del día y del desierto, ¿cierto? Los deja sedientos. Y es lo que se va como los ciervos levantan el sonido y braman, buscando el aroma del agua para poder saciar su sed. Y braman intensamente e insistentemente. Pues bien, el salmista aquí lo que está diciendo es, sí como, sí como los ciervos, ¿cierto? En el desierto, que en su sed braman en forma intensa, fuerte, que se puede escuchar de mucha distancia, e en forma insistente, buscando el agua, bramando fuertemente e intensamente para dar a conocer y a entender que ellos necesitan el agua. Para ellos es como un grito de angustia, es un bramido de angustia para poder encontrar pronto agua, porque la sed los está acosando, se sienten morir, por tanto necesitan agua pronto y ellos braman intensamente. Así, dice el salmista, brama mi alma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para nosotros es un clamor, debe ser un clamor. Clamor es sacar un rugido desde el interior, ¿cierto? Una voz fuerte desde el interior, desde lo profundo del alma, con desesperación. La idea aquí expresada en esta semejanza con el siervo, expresa una intención de una necesidad que es apremiante. Una necesidad que si no satisfago, me va a destruir. Algo que es desesperante no poder tenerlo. Y por tanto clamo a voz en cuello, claro, clamo y exclamo mi necesidad de Dios. Y lo hago en esa forma.
con esa intensidad y fuerza. O debo decir, debería hacerlo así. Al que nos llama el Salmo es a observar imaginemos a este siervo, ¿cierto? Deshidratado, anheloso y llorando en su forma de llorar, ¿cierto? Bramando intensamente porque necesita agua con urgencia y está desesperado por ella. Y ahora veamos esta imagen y traigámosla a nuestra realidad diaria. Y para eso hay que ser honesto, yo debo ser honesto. Me queda grande. Me queda grande la comparación que hace el salmista. Y me saco el sombrero ante el siervo, ¿no? Porque la palabra de Dios, la presencia de Dios, debe ser como el agua que nos sacia, ¿cierto? El agua que nos hidrata. Estar en este mundo este mundo es un mundo hostil para nosotros. A ver, aquí en Latinoamérica, gracias a Dios en muchas partes del mundo, ¿no? Hay libertad religiosa, ¿cierto? Podemos ir afuera a predicar, podemos congregarnos, y nadie nos va a prohibir eso, podemos tener escritura, Biblia, podemos ir a comprar una Biblia, podemos, gracias a Dios, todavía predicar en la calle, ¿cierto? Tener redes sociales con mensajes bíblicos, escuchar en YouTube, en la televisión, en la radio, gracias a Dios. Pero aún así, la actitud del mundo y las costumbres que el mundo tiene nos parecen hostiles, no son hostiles. Y la gente que conversa tiende a ser hostil con los creyentes. Más bien aquellos que tienen ideas humanistas, ¿cierto? Ideas humanistas arraigadas que generalmente el humanista tiende a ser ateo o agnóstico, como se llama, que no creen en lo sobrenatural o espiritual. Entonces, a veces se burlan de los otros. Y lo que a mí me pasa en el trabajo, cuando comienzo a hablar del Señor, eh, me escuchan con respeto a al Señor, pero conozco las intenciones de los corazones. Dios me permite ver que algunos niños lo que hablan. Entonces, se desquitan. Exacto. Y cuando piden la opinión, tiempo atrás le contaba a mi esposa, me pidieron una opinión sobre algo y yo di la opinión y me trataron de machista, de retrógrado, de cómo se me ocurría, pobre esposa. Entonces, el tema era la forma de vestimenta, entonces ellas hablaban de que mira cómo se ve lindo este y mostraron una imagen con un escote inmenso, una falda por aquí arriba, entonces apretado todo, no, pues no es la forma. Entonces, el mundo es hostil. En las redes una da una opinión cristiana y te responden y te atacan, ¿cierto? Entonces, pero teniendo esta libertad, nos sentimos hostiles. Hostiles también es poder tener que presenciar de repente en el centro de Santiago o en imagen de la televisión estas marchas del orgullo gay, ¿cierto? Con sus extravagancias que hacen ellos y en forma descarada. Yo decía la otra vez meditaba eso. El Día del Padre es un día, el Día de la Madre es un día, el Día del Niño es un día y ellos quieren un mes completo. Entonces, y más encima le llaman orgullo. Si el mundo no es hostil así como estamos ahora, imagínese usted cómo es de hostil, sin ir más lejos, a China, Corea del Norte, Irán, o los países islámicos. Y los matan. ¿Puedo yo en la calle cantar un corito en los países islámicos o en China? ¿No? ¿Puedo ir a comprar una Biblia? No, asesino. ¿Tengo acceso a una predicación en YouTube, en la televisión o en la radio? No tengo acceso. ¿Se imaginan? Los que aman a Dios allí en esos lugares, la sed que deben sentir de Dios, de su palabra, porque el acceso es muy limitado. La restricción es abrumadora, salvaje diría yo.
Y el peligro. Aquí gracias estamos en peligro. Nos pueden insultar, nos pueden tratar de locos. Pero hasta el momento que se Dios no van más allá, pero allá los persiguen, los acosan. Ellos sienten sed. Ellos sienten sed de Dios. La iglesia primitiva sentía sed de Dios y clamaba como el siervo, como el bramido del siervo. Porque la iglesia primitiva fue acosada y perseguida. Pero nosotros nos acostumbramos en el tiempo actual, como hay libertad, como tengo tiempo para hacerlo cuando pueda, entonces ya no es un bramido, ya no es un clamor. Pasa a ser una decisión simplemente. Suena duro decirlo, pasa a ser una decisión. No, hoy sí, mañana no, ahora sí, más rato no. Ahí yo veo. Pero si sintiéramos el hambre y la sed, suponga usted, no ir tan lejos, ¿eh? El acontecimiento reciente de lo de Venezuela. La persona que estuvo allí 20 días, sin agua y sin comida, y ahogándose porque el aire está asfixiante. ¿Se imagina usted las ganas que ella tenía, o esa persona tenía de salir de ahí, de un vaso de agua, de un bocado de comida, de poder respirar aire? No podía. Ahí se transforma en clamor. Ahí se transforma en clamor. Mientras es cómodo, es una elección. Mientras es cómodo, es una determinación simplemente de manejar las cosas. Dios quiere un clamor. Dios quiere un bramido de un siervo que clama por aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sed. Cuando tenemos mucha sed, ¿cierto? Nos desesperamos por un vaso de agua. Yo a veces he estado haciendo algo en el trabajo, ¿cierto? En mi trabajo. Y he tenido que esperar a terminarlo para poder ir a tomar un vaso de agua porque he sentido sed. Y apenas termino, lo primero que hago es voy y me tomo el vaso de agua. Y sacio mi sed. Es una necesidad vital. El cuerpo te empuja. El cuerpo te empuja. Toda tu biología, toda nuestra biología está hecha para estar hidratada. Por tanto, cuando pasan muchas horas sin agua, el cuerpo gime, el cuerpo se estremece. El cuerpo tiene una serie de síntomas que están enfocados para llevarte a saciar la sed. Tu cerebro descarga una serie de enzimas que detonan comportamientos que hacen tu prioridad saciar tu sed. ¿Cómo lo hacemos entonces en nuestra vida espiritual? ¿Tenemos esa misma sed? ¿Le hacemos caso al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da señales, ¿cierto? Que nos contriñe, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos contriñe para llevarnos a Cristo, para sentir la necesidad de Él, de su agua. Yo pregunto, ¿dónde está su agua, el agua del Señor? ¿Cuál es el agua de Dios, Álvaro? Bien, gracias por consultarme. Su palabra. ¿Tenemos sed de su palabra? ¿O tomamos un sorbito nomás? Un sorbito, total. Cuando pueda otra vez tomo, cuando tenga tiempo tomo otro sorbito. ¿Por qué cuando estamos en problemas? No, soy interesado y entiendo que porque me siento en control cuando no estoy en problemas.
Exacto. No me falta nada, según yo. Tengo el control de todo. Tengo plata, tengo comida. Entonces me olvido de Dios. Exacto. Eso se traduce, si tengo el control y tengo de todo, ¿qué se traduce? No necesito a Dios. Tengo el control y tengo las cosas yo, po. ¿Se dan cuenta que la tendencia del hombre viejo siempre es a independizarse de Dios? Lo utiliza para su provecho, pero cuando está saciado, no te necesita. Y nos preguntamos a veces, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Pucha, te he estado esperando, po. Y tú marcas el paso, ¿no? Necesito que tengas sed de mí, que dependas de mí. Pero no nos gusta depender de Dios. Nos gusta depender, como tú decías, nos gusta depender de nosotros mismos. Ser independiente. Es el gran problema del hombre viejo. Fue lo mismo que quisieron en Edén. Satanás le dijo a Eva, el día que comas de él van a ser como Dios. Así que como van a ser como él, no lo van a necesitar, po. Van a saber lo que él sabe, así que ¿para qué lo necesitará después? Hagan su propia voluntad. Eso es decir, sean independientes. La dependencia de Dios y la sed de su palabra. Y pregunta el salmista aquí, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré llegar ante Él? Esto podríamos traducirlo a un ejemplo pequeño, ¿eh? Porque hay muchas formas de verlo, pero ¿cuándo vendré a la congregación? ¿Cuándo me conectaré al momento de la oración? ¿Cuándo iré a presentarme en oración yo mismo en mi casa para, para presentarme ante el Señor? La pregunta está enfocada en que, pucha, ¿hasta cuándo voy a esperar para saciar mi sed? ¿Y hasta cuándo voy a esperar para poder estar con el Señor en su presencia? Hablando con Él, cantándole, congregado con los hermanos, alabando su nombre. El salmista presenta esta forma de hablar para expresar esa forma que tenemos que tomar la vida cristiana. Porque no tenemos que esperar. Mire, cuando comenzó la iglesia, dice la Biblia que ellos se quedaron en Jerusalén. Se quedaron ahí. Los discípulos, los apóstoles y todos ahí se quedaron. ¿Y qué les dijo Cristo? ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos antes de ir al cielo? Que les había Sí, pero el mandato que les dio. ve y predica. Vayan por todo el mundo, Y ¿cierto? prediquen. Y prediquen, ya, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Se quedaron en Jerusalén después que el Espíritu Santo vino. ¿Qué pasó para que salieran de Jerusalén? ¿Qué tuvo que pasar? La persecución. Estaban predicando aquí ahí en Jerusalén, Esteban predicó y se lanzó la persecución. ¿Qué tuvieron que hacer? Huir, arrancar. Iban a perseguirlos a ellos, discípulos de Jesús. Entonces, lo que el Señor hizo, hablando en chileno, ¿cierto? Nosotros decimos una expresión aquí que, perdón si hizo una Pedro, hay que chicotearnos los caracoles para que avancen, porque los caracoles son lentos y se quedan ahí. No, para que chicotear. Yo digo, a esto hay que chicotearlo para poder. Y es nuestra naturaleza, fíjese. ¿Sabes que los hermanos de China, los hermanos que están en los países islámicos, el fervor que tienen de Dios, ese anhelo, ese amor por Dios, ese sacrificio que hacen, caminan cuadras y cuadras, no le importa cuánto caminen, no le importa si está lloviendo, no le importa si hace frío, no le importa si hace calor, no le importa si camina de tierra, no les importa por dónde pasen, cruzar ríos, cruzar cerros, trepar muros, no les importa, porque ellos quieren llegar a congregarse y arriesgan su vida, y no les importa arriesgarla, esa pasión por el Señor.
que en Occidente no tenemos. En Occidente no tenemos. Entonces la pregunta es, ¿estamos esperando que nos chicoteen los caracoles? ¿Estamos esperando que el camino se ponga difícil? Estoy esperando, yo me pregunto a mí mismo, estoy esperando, Señor, que algo ocurra en mi vida, que tú permitas que algo ocurra en mi vida para... Sé que va a tener el control siempre, Él, pero sabemos que tiene el control. Pero cuando estamos en el fuego, sentimos la llama y nos duele, y nos duele. Y ahí nos humillamos ante el Señor, y ahí clamamos ante el Señor. Y como bien decía Álvaro, y cuando nos ayuda y nos rescata y tiene misericordia y compasión, ya, bueno, ya, hijo, ven para acá, te saco de ahí. Y Dios vuelve a mirar, no, ¿ya dónde está? Se volvió ahí. Se volvió a ir. Somos así. Por eso que la Biblia nos llama a depender de Dios. Por eso, ¿tienes la Biblia a mano, Sally? Salmo 1. Salmo 1. Es los primeros versículos, digo hasta ahora. Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Haz una pausa ahí. Y con más fuerza lee el siguiente versículo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Amén. Sino que, sí, no anda con los pecadores, es creyente, no anda con los pecadores, no anda... Pero, ¿qué es lo que hace también? En la ley de Jehová está su delicia. ¿Nos deleitamos en la palabra del Señor? ¿O es un peso, una carga? Leerla, estudiarla, analizarla, escudriñarla. Y perdón que se los diga, pero juntarnos cada ciertos días, a cierta hora, para estudiar la palabra de Dios, ¿se transforma en una carga o se transforma en una delicia? O sea, la idea no es acá, es cuestionarnos para mejorar. Despertarnos a nosotros mismos y hacer una visión introspectiva y ver, como dice la Biblia dice, lámpara a mis pies tu palabra, ¿cierto? La palabra nos confronta con nuestra imagen. ¿Cómo somos realmente? Y uno les dice, estamos muy tranquilos. No tenemos sed, ni pasión, ni fuego del Señor. Hay que buscarlo. ¿Dios está dispuesto a darlo? Claro que sí. Pero tenemos que entender que la delicia y nuestra prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia. Lo demás se lo da por añadidura. Lo pone a mano, lo pone en el camino. ¿Se han fijado los que corren maratones? Van corriendo, ¿cierto? Sienten sed, algunos sienten hambre, quizás. Lo más prioritario ahí es la sed. Corriendo con una sed tremenda. Y va gente y corre al lado de ellos. Les pasa y ellos siguen, ¿cierto? ¿Fueron ellos a comprar el agua? ¿A ponerla en la botella para poder tomársela? No, ellos estaban corriendo en su maratón. Dios les pone ejemplo. Nosotros también, nosotros corremos la maratón hacia el reino de Dios y nos enfocamos en eso. Dios pone a mano lo que necesitamos, porque sabe que tenemos necesidades. Él lo pone ahí, a nuestro alcance. Cuando lo vemos, lo tomamos, pero Él lo va proveyendo. Pues eso es lo que Jesús dijo a los discípulos cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidades. Les será añadido. No dijo, ustedes tendrán que buscarlo y se lo arreglarán por ustedes mismos. No, les será añadido ¿por quién? Por vuestro Padre. Entonces nosotros corramos la maratón que nos encomendó, como Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mirando para los lados ni enredándome en asuntos del mundo.
para no perder mi blanco, mi norte. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En la angustia, nosotros nos enfrentamos a veces a situaciones difíciles, duras. Les voy a contar algo. Cuando el Señor permitió que esta crisis de ansiedad me embargara, les voy a contar algo. Cuando pasó eso, yo me sentía encerrado en un cubículo pequeño, oscuro y frío. Así me sentía ¿Cuándo qué? Hermano? cuando tuve esa crisis de ansiedad Ah, por largo tiempo. mira. La palabra del Señor en su misericordia y gracia me sostenía. Pero si les hablo de lo que yo sentía eso. El Señor me permitió entender por su palabra que Él tenía el control, para no desesperar. Vivía desesperado, pero si me dicen qué sentía, eso sentía. Y en mi mente, el hombre viejo, ¿cierto? Instigado por el enemigo, en mi mente, mi hombre viejo me decía, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, ¿y la ayuda cuándo? ¿Y las fuerzas cuándo? Bueno, ¿y hasta cuándo vaya a estar así? ¿Hasta cuándo te va a tener así? Ese es un ejemplo. Y ahí donde el Señor, como decíamos en la mañana, ha rogado para que nuestra fe no falte. La convicción en sus promesas. Señor, tu promesa es verdad. Tu palabra es verdad. En su momento tú me sacarás. Yo le decía, dame la fuerza para soportar. Hay una imagen que yo vi una vez en las redes que grafica ese momento. No sé si has visto esa imagen. En la punta de un palito de una reja, un pajarito, ¿no? Una lluvia intensa con viento fuerte, todo mojado el pajarito y el pajarito está así. La cabeza agacha, parado en ese palito, soportando la tormenta. Mucho frío seguramente. Entonces el Señor me permitía sostenerme en Él, en la convicción de su palabra. Y yo le doy gracias al Señor por algo. Yo le doy gracias eternas a Dios por algo. Yo le puedo asegurar algo aquí a ustedes ahora y en forma franca. Si el Señor no me hubiese enseñado de su palabra y no me hubiese permitido tener su palabra en mi corazón en los años pasados, ¿cierto? Yo no habría estado aquí. Porque el desespero era tremendo. Pero su palabra, y solo su palabra me ancló y me afirmó y me sostuvo. Esa convicción de su palabra, esa fe que él afirmó, como se la afirmó a Pedro. Me dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, Pedro. Y aunque estés llorando amargamente por lo que hiciste, yo te voy a sostener. El Señor me probó amargamente, pero el Señor me sostuvo. El Señor dice, pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Si por los ríos, no te negarás. Nos va a hacer pasar por los ríos, nos hace pasar por las llamas, pero las llamas no arderán en nosotros ni nos vamos a ahogar tampoco. El Señor está allí guardándonos, cuidándonos, porque el Señor ama que estemos en comunión con Él, en intimidad con Él, que le conozcamos, que le descubramos en su palabra. Él está ahí, Él está aquí, en cada palabra, en cada página, con todo su esplendor. En el momento en que lo sumergimos aquí, ¿está listo cuando los submarinos se sumergen, cierto? Profundo, rodeados por el mar. Así hay que sumergirse
en su palabra y en la comunión con Él. Para saciarnos de Él, para llenarnos de Él. Porque vendrán momentos difíciles, vendrán momentos en que habrá escasez. Porque no solo de pan vive el hombre. Si en los momentos de escasez física nos sentimos desmayar, en los momentos de escasez espiritual va a ser algo también duro. Porque hablábamos, con eso termino, hablábamos con las hermanas en la clase de, ¿se acuerda, hermana Laura? En la clase cuando hablábamos de cuando venga la persecución. La iglesia va a ser acosada, la Biblia lo enseña en Apocalipsis, la iglesia va a llegar a un momento que va a ser tan acosada, tan restringida, que el enemigo va a tomar todas las medidas legales a su alcance para tratar de combatir a la iglesia y acosarla y hostigarla. En ese momento va a haber sed y hambre en la iglesia por el Señor. Y mire, si usted se llena de la palabra del Señor, voy a decir algo para terminar con esto. Si usted se llena de la palabra del Señor, lo va a entender y lo va a comprender a Él y lo va a conocer. Para entender por qué pasan las cosas. Y va a confiar en Él y va a descansar en Él en los momentos difíciles. Y cuando le quiten esto, y esto ya no esté disponible, usted va a tener la palabra de Dios morando en su corazón y en su mente y en su vida. Y va a poder vivir de eso. Porque Jesús dijo, el que toma del agua que yo le daré, esta se convertirá en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Va a tener para saciarse usted y para saciar a otros que lo escuchen. Por eso la Biblia nos llama a bramar por Dios y a tener pasión por el Señor. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, amado Creador, bendito Rey de gloria, eterno, sublime, soberano, glorioso Señor. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Ella es la fuente de la vida. De ella emana el agua que nos sacia, Señor. Ellas dan testimonio de ti y en ellas tenemos la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestro conformismo espiritual, Señor. Ayúdanos a conformarnos con un par de pedazos, Señor, con un par de bocaradas, Señor. Ayúdanos a saciarnos en la fuente, a sumergirnos en ella, a buscar las profundidades de tu palabra, Señor, para admirarte en la belleza de tu hermosura, porque en ellas tenemos la vida eterna, Señor, y ellas son una fuente de agua viva, Señor. Gracias, Dios mío, porque la tienes disponible aún. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.